Capítulo 151. Felipe II, que se había puesto de buen humor por la armonía entre la facción dura y la facción moderada, celebró un pequeño banquete allí mismo. Celebremos la ceremonia de compromiso en el Palacio Real. Invitaré personalmente al arzobispo para que dé su bendición. Invitaré a una gran banda de música para que el pueblo también pueda disfrutar ese día. Felipe II era conocido por ser un devoto católico que consideraba una virtud la vida moderada, enfermo terminal de derroche, pero solo por hoy, ese no era el caso. Sin ocultar su alegría, planeó personalmente la ceremonia de compromiso de principio a fin. Entonces, surgió la historia de que Rubén se convertiría en el padrino del hijo que naciera de las dos familias. ¿El conde Rubén será el padrino? Jojo, esto es una doble bendición. El Rubén que Felipe II había observado hasta ahora era un moderado que no se inclinaba ni hacia la facción dura ni hacia la facción moderada. Además, era una persona que él mismo reconocía como un devoto católico y que poseía una astucia insondable. Si recibía la influencia de tal Rubén, era seguro que surgiría un talento que sería de gran ayuda para el catolicismo y para España. Nosotros también estamos muy agradecidos con el conde Rubén. Felipe II asintió y continuó. Si hubiera tenido más hijas, te habría unido al conde, pero por más que lo pienso, es una lástima. Estoy satisfecho solo con esas palabras de su majestad. Aunque tenía hijas de 5 y 4 años, ya había compromisos en proceso tras bastidores. Por supuesto, Rubén sabía que esos planes de compromiso fracasarían y que ellas se comprometerían con otras personas mucho después, pero no lo demostró. No es exactamente un sustituto, pero parece que un niño nacerá pronto. Si es un hijo, ¿podrías hacerte cargo de ser su maestro? Elizabeth de Valois, quien falleció cuando Rubén estaba estableciendo la Ertea House. Felipe II lamentó sinceramente la muerte de la reina, pero el puesto de reina no podía quedar vacante. Por eso, tomó a Ana de Austria como su cuarta esposa, y ella estaba a punto de dar a luz. Su nombre era Fernando, quizás. Según la historia original, sería un hijo. Ser el maestro de un príncipe era, por supuesto, un honor tremendo. De todos modos, las lecciones no comenzarían hasta que el niño creciera un poco, así que no había riesgo de perder tiempo. El problema es, que Fernando muere alrededor de los 7 años en la historia original. Y su hermano menor, Carlos, también murió a los 2 años. Incluso para Rubén, no había garantía de que pudiera salvarlos. Aunque era muy probable que murieran de enfermedad, no había registros de qué enfermedad exacta padecían. Sería más correcto decir que ni siquiera tenían la capacidad de identificar la enfermedad en primer lugar. Incluso si supiera qué enfermedad era, sería un problema. Rubén no era médico, y curar a un niño pequeño era mucho más difícil que a un adulto, que tiene cierta resistencia. Mientras Rubén deliberaba sobre cómo responder, el duque de Éboli susurró, alarmado. Conde Rubén. Era una señal para que respondiera rápidamente. Rubén organizó rápidamente sus pensamientos y dijo. Agradezco la gloriosa oferta, pero no creo que sea el puesto adecuado para mí. Era una oferta que cualquier otra persona habría aceptado con gusto, pero Felipe II sintió curiosidad por la psicología de Rubén al rechazarla. ¿Por qué piensas eso? ¿No deben Su Alteza el príncipe heredero y Su Alteza el segundo príncipe recibir lecciones de sucesión al trono? Así es. Aunque Su Majestad y muchas otras personas me alaban por mi inteligencia, mis puntos fuertes residen en campos prácticos como la alquimia o la oratoria. Mi conocimiento de la ciencia de gobernar, que debe abarcarlo todo, no está a la altura. Ahora que lo oía, tenía sentido. En esta era, las familias reales y la nobleza europea preparaban al segundo hijo con un cierto nivel de educación, teniendo en cuenta la posibilidad de que el primogénito muriera repentinamente. En otras palabras, incluso al segundo hijo se le debía enseñar algo de la ciencia de gobernar, y era poco probable que Rubén, de origen plebeyo, la conociera. Tienes razón. Si por casualidad naciera un tercer príncipe, le enseñaré con toda mi sinceridad y esmero. ¿Qué? ¿Un tercero? Ja ja ja. Si llego a tener un tercer hijo, juro por el Señor que así lo haré. Rubén mencionaba un tercer hijo cuando ni siquiera se sabía si el niño que estaba por nacer era hombre o mujer. Felipe II se rió, pensando que solo lo decía en broma. Pero Rubén hablaba en serio.
Era comprensible, porque en la historia original, su tercer hijo se convertía en el futuro Felipe III. Si la historia se torcía y el primero o el segundo sobrevivían, ya lo reconsideraría en ese momento. ¿Qué es esta suerte inesperada? Aunque lo dijo a la ligera, Felipe II había llegado a jurar por el Señor. Si Rubén se aferraba a esa parte, no tendría más remedio que reconocerlo como maestro. Tengo que criarlo adecuadamente para que no le pongan ese apodo extraño. Uno de los apodos de Felipe III era el Rey Pasmoso. Era un apodo que se le dio porque cuando surgía un problema en el país, él solo se sorprendía o se mostraba desconcertado, mientras que el manejo real de los asuntos lo hacían sus ayudantes cercanos, incluido el duque de Ler. Era un problema que tenía que resolver en algún momento, pero se solucionó inesperadamente fácil. No importaba cuánto se esforzara Rubén en revivir España y educar a los futuros altos nobles, todo sería en vano con un solo error de Felipe III. Su Majestad definitivamente dará a luz a un tercer príncipe. Lo serviré con toda lealtad. Jaja. Me siento bien solo de oírlo. Entonces, dime. ¿Quién sería bueno como maestro para el primero o el segundo? Rubén se giró para mirar al duque de Éboli y al marqués de Santa Cruz y dijo. No están justo aquí. Eran niños con alta probabilidad de morir a una edad temprana de todos modos. Al elegir al duque de Éboli y al marqués de Santa Cruz, pensaba ganar más favor de ambos. Incluso si uno de los dos príncipes sobrevivía, podía confiar en estos dos. Jaja. Tenía a las personas adecuadas frente a mí y no me di cuenta. ¿Qué me dicen? ¿Podrían impartir sus enseñanzas a nuestros príncipes? Es un honor, Su Majestad. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Para ellos, era una oferta que no tenían motivos para rechazar. Excelente. Entonces, dejemos esta conversación aquí y, Felipe II le preguntó al duque de Éboli como si hubiera recordado algo. Por cierto, ¿por qué viene mi hermana Margarita de repente? En el momento en que Rubén oyó el nombre de Margarita, se sobresaltó. ¿Por qué viene esa mujer a Madrid? Era comprensible. Ella era una figura que ejercía una influencia considerable no solo en la sociedad aristocrática de España, sino también en el catolicismo. Sin embargo, la razón por la que Rubén no le había prestado especial atención era porque ella no había vuelto al frente de la política después de renunciar como gobernadora de los Países Bajos. Según la historia original, es una persona que debería haberse quedado en su territorio toda la vida. ¿Por qué de repente? No me digas que la historia se distorsionó por mi culpa. Si Margarita se movía, había una alta probabilidad de que los planes de Rubén se desbarataran gravemente. Dada la situación actual, si ella decidía tomar el control de los Países Bajos, estaba en posición de hacerlo. Qué incómodo. Aún así, el alivio era que no fue Felipe II quien la llamó. Primero, se concentró en la respuesta del duque de Éboli para entender la situación. El duque de Éboli, recibiendo las miradas de los tres, también estaba en una situación incómoda, aunque no tanto como Rubén. Si hubiera sabido que la situación se pondría así, no la habría llamado. La razón por la que el duque de Éboli había llamado a Margarita era para contener a Rubén, quien parecía haberse pasado a la facción dura. Sin embargo, como Rubén había sido inesperadamente cooperativo, ya no había nada que pedirle a ella. Pero tampoco podía decirle a Margarita, a quien incluso Felipe II trataba con cautela, no hay nada que hacer, así que por favor, retírese. Era una mujer de fuerte carácter que había renunciado a su puesto de gobernadora en protesta a Felipe II, solo porque el duque de Alba, de la facción dura, había sido enviado a los Países Bajos. Simplemente la invité para que diera sus enseñanzas a los nobles de la facción moderada. ¿Está seguro de que es solo eso? Felipe II quería mantener la situación actual. La situación que él deseaba era exactamente esta. La facción dura tomando la delantera hasta cierto punto, mientras hacía concesiones a la facción moderada. Pero si Margarita reunía a la facción moderada y alzaba la voz, no hay forma de que la facción dura se quede de brazos cruzados. Podrían intentar recuperar las concesiones que habían hecho. Si eso sucedía, la odiosa disputa comenzaría de nuevo. Sí, así es. Entendido por ahora. Como sabrá, duque, estoy muy satisfecho con el Palacio Real tal como está ahora. Esto significaba que no quería que se produjeran cambios en la sociedad aristocrática a causa de Margarita. Era imposible que el duque de Éboli no entendiera el significado oculto.
Lo tendré en cuenta. Confío en usted, duque. Ahora, sigamos planeando la ceremonia de compromiso. Afortunadamente, el ambiente volvió a ser cordial. Solo el duque de Éboli sudaba frío en secreto, pensando en cómo apaciguar a Margarita. Aunque Rubén había actuado como casamentero para las familias del Marqués de Santa Cruz y del Duque de Éboli y había aceptado ser el garante, no había mucho que él tuviera que hacer. Ahora que tenían el permiso de Felipe II, los procedimientos futuros serían manejados por los administradores. Por eso, hoy también, como de costumbre, estaba en la herrería instruyendo a los artesanos. La posición del núcleo es realmente importante, así que deben fijarla bien. Sí, entendido. Si la posición del núcleo se desviaba del centro exacto, naturalmente el grosor del cañón variaba. Si eso sucedía, no tendría una resistencia uniforme, por lo que existía el riesgo de que el cañón se rompiera o, en el peor de los casos, explotara después de varios disparos, así que era un trabajo muy importante. No escatimen en grafito, espolvoreen hasta que parezca un poco excesivo. La pérdida sería mucho mayor si el hierro fundido y el molde se pegaban por tratar de ahorrar un poco de grafito. Rubén, después de recorrer la herrería y aconsejar a los artesanos, regresó a la oficina que le habían preparado y se sentó. Educar a los artesanos no es un gran problema, pero Margarita me preocupa. Margarita llegó ayer a Madrid. Había oído la noticia de que tuvo una audiencia con Felipe II. No había oído más noticias después de eso, pero sus movimientos eran fáciles de predecir. Seguramente se está reuniendo con el duque de Éboli o con los nobles de la facción moderada. Pero no podía predecir en absoluto de qué estarían hablando. Tampoco es como que pueda proponerle abiertamente que nos reunamos. En ese momento, Padil, que regresaba de reunirse con el encargado de comercio, entró en la oficina. He vuelto. ¿Transmitiste bien el mensaje? Sí. Les comuniqué que sigan comprando grafito hasta que su precio alcance 10 veces el valor actual. Buen trabajo. Siéntate y descansa un poco. Hasta ahora, los usos del grafito no eran muy amplios. Su precio era bastante bajo, ya que su uso más común era como herramienta para que los pastores marcaran a sus ovejas. En la historia original, esta tendencia continuó hasta principios de la década de 1590. Por supuesto, gracias a mí, sus usos se difundirán rápidamente y pronto se encarecerá, pero no habrá problema durante los próximos años. Si la situación lo permitía, podía ocupar Borrougale, y si eso no era factible, bastaba con usar grafito de baja calidad. Aunque requeriría un proceso de refinamiento, solo significaba invertir un poco más de mano de obra. En ese momento, Sebu, que estaba patrullando el exterior, entró en la oficina con un hombre conocido. El hombre conocido saludó a Rubén con cortesía. Mis respetos, conde Rubén. ¿Vicemayordomo? ¿Qué lo trae por aquí? Él era el vicemayordomo del duque de Éboli. He venido a transmitir un mensaje de su excelencia al duque de Éboli. Sí, dígame. Su excelencia el duque desea ver al conde Rubén. Sabe que está ocupado, pero le ruega que se tome un tiempo para reunirse con la duquesa Margarita. Oh, miren esto. Rubén, que ya sentía curiosidad por las intenciones de Margarita, se levantó de inmediato. Capítulo 152. Cuanto más oía Margarita al duque de Éboli hablar sobre Rubén, más signos de interrogación aparecían en su mente. Al principio, pensé que solo era un joven listo. Mientras servía como gobernadora en los Países Bajos, experimentó muchas cosas y trató con mucha gente. Como resultado, su forma de pensar se había vuelto mucho más flexible en comparación con la de otros nobles. Aunque no lo expresaba exteriormente, el sentido común de la época de que los nobles eran más listos y los plebeyos más tontos, se había roto para ella hacía mucho tiempo. Simplemente, llegó a creer que cada persona tenía una gracia otorgada por el Señor. Y pensaba que su papel era ayudarles a utilizarla en el lugar y momento adecuados. Pero este hombre, Rubén, es demasiado excepcional. Tanto que, si no fuera por las palabras del duque de Éboli, no lo habría creído. Pensaba que el joven Rubén habría recibido la gracia de la alquimia del Señor. Pero además de la alquimia, tuvo éxito en la exploración del Nuevo Mundo y condujo a una gran victoria en la guerra contra los otomanos con tácticas asombrosas. Lo más aterrador es que unió a la facción dura y a la facción moderada. Y de una manera muy pacífica.
Margarita creía que el señor le había dado la habilidad de unir a la gente. Sin embargo, había algo que ella no había logrado: la reconciliación de la facción dura y la facción moderada. La unión de la familia del duque de Éboli y la familia del marqués de Santa Cruz, realmente quiero conocerlo pronto y ver qué clase de persona es. Sintió que si lograba atraer a Rubén, podría resolver pacíficamente la situación en los Países Bajos incluso ahora. ¿Cuánto tiempo esperó así? Un joven apuesto, alto y de rasgos definidos, entró en la oficina. Mis respetos a la duquesa Margarita. Soy Rubén Kruger. Había oído rumores sobre la apariencia de Rubén y, como era de esperar, suponía que sería excepcional, ya que habría recibido la gracia de traer la armonía. Sin embargo, poseía una apariencia que superaba lo que ella había imaginado. Creí que le había dado una puntuación generosa, pero parece que me quedé corta. Como era su primer encuentro, Margarita se levantó de su asiento para darle la bienvenida a Rubén. He oído hablar mucho de usted, conde Rubén. Gracias por aceptar mi solicitud a pesar de su apretada agenda. No es nada. Por muy ocupado que esté, si la duquesa me busca, debo acudir corriendo. Margarita, antes que duquesa, era la hermana de Felipe II. Al menos dentro de España, no habría nadie que no acudiera a su llamada. Incluso el duque de Alba, el líder de la facción dura y su opuesto, la habría visitado por cortesía. De todos modos, quería reunirme con ella para determinar si era amiga o enemiga. Esto salió bien. Dado que era su primer encuentro, Margarita comenzó la conversación con formalidades. Estoy disfrutando mucho de su té de hierbas, conde Rubén. ¿De verdad? Es un honor. Daré órdenes para que envíen hojas de té a su territorio con regularidad. Por supuesto, incluso en esta conversación formal, Rubén la estaba sondeando. Si ella aceptaba de inmediato, significaría que solo estaba de paso por Madrid y que pronto regresaría a su territorio. No es necesario. Las cosas excelentes deben obtenerse pagando su justo precio. Pero la duquesa tampoco cedió fácilmente. Como era de esperar, es digna de su reputación de tener una personalidad excelente. Jojo, recibir un cumplido del conde Rubén, a quien siempre he admirado, me hace sentir incluso mejor de lo habitual. La conversación continuó así varias veces más, pero Rubén no pudo obtener ninguna información relevante. Ciertamente, los registros dicen que Felipe II buscaba mucho su consejo político, pero no hay forma de saber sus verdaderas intenciones. Parecía que su nombramiento como gobernadora, siendo mujer en esta época, no se debía simplemente a sus lazos de sangre. Margarita también estaba desconcertada. Aunque haya vivido mucho más tiempo como plebeyo, no esperaba que dominara la etiqueta verbal de la nobleza con tanta naturalidad. No hay más remedio. Era Margarita quien tenía prisa. Rubén, al menos, tenía tiempo hasta mediados de febrero. Pero Margarita, que había dejado su territorio temporalmente a cargo de su mayordomo, necesitaba tomar una decisión rápidamente. Tenía que decidir si regresar a su territorio o nombrar a un sustituto como señor feudal. Definitivamente, no puedo competir con usted, conde Rubén. Es digno de liderar una victoria sin precedentes y de lograr la armonía entre la facción moderada y la facción dura. Aún así, ¿puedo compararme con la duquesa? No. Yo ya experimenté el fracaso en los Países Bajos. A diferencia de usted, conde Rubén, yo tenía el inmenso poder de una gobernadora. Al revelar abiertamente sus propios fracasos, el duque de Éboli dijo, desconcertado. No es así, duquesa. Si solo hubiera tenido tiempo, usted habría podido resolverlo sin problemas. Si a mí me faltó tiempo, al conde Rubén le faltaba autoridad. Sin embargo, el conde Rubén lo logró admirablemente. Naturalmente, debemos considerar que el conde Rubén es superior, ¿no es así? A Rubén no le disgustaba que lo estuvieran cubriendo de elogios, pero había un punto que debía aclarar. Yo luché contra un solo enemigo, los otomanos. Pero usted, duquesa, tuvo que enfrentarse no solo a los protestantes dentro de los Países Bajos, sino también al apoyo externo de Inglaterra, Francia y las fuerzas protestantes que huyeron de los Países Bajos. Fue una lucha mucho más difícil. Conoce bien la situación de los Países Bajos. ¿Ha estado alguna vez en los Países Bajos? No. Entonces, ¿cómo lo sabe tan bien? Por supuesto, lo sabía porque lo había leído en los libros de historia de su vida pasada. Pero no podía decirlo tal cual.
Para cumplir mi deseo del resurgimiento del catolicismo y de España, la estabilidad de los Países Bajos es la máxima prioridad. Naturalmente, he estado recopilando información constantemente. Margarita, que hasta ahora había mantenido una leve sonrisa, continuó con una expresión seria. Ya veo, es digno de que Su Majestad reconozca su devoción. Entonces, preguntaré. Si usted, conde Rubén, se convirtiera en el gobernador de los Países Bajos, ¿cómo resolvería la situación actual? Esto era claramente una prueba. ¿Está tratando de juzgar si tratarme como enemigo o como aliado basándose en mi respuesta? Había una forma de evadir esta situación con una respuesta ambigua. Pero Rubén quería dejar las cosas claras. Si se convierte en enemiga, solo tengo que tomarme mi tiempo y encargarme de ella poco a poco. No era que temiera que Margarita se convirtiera en enemiga, sino que quería evitar la situación de no saber si era amiga o enemiga. Primero, pienso encargarme de los protestantes que han conspirado con fuerzas externas. De manera muy dura. Ante la palabra dura, Margarita miró a Rubén con ojos temibles. Pero Rubén tampoco retrocedió y sostuvo su mirada. Margarita mantuvo el duelo de miradas por un momento antes de hablar. Digno de un hombre de la familia Alba. Como siempre digo, no soy miembro de la familia Alba. Entonces, ¿por qué insiste en una política dura? Aquellos que se han aliado con fuerzas externas son el enemigo. Son incluso más peligrosos que un enemigo visible como los otomanos. Rubén había reflexionado mucho sobre cómo manejar los Países Bajos. Si hubiera sido antes de que el duque de Alba fuera a los Países Bajos como comandante en jefe de los rebeldes, habría habido un 100% de posibilidades de resolverlo de manera moderada. Pero cuando Rubén despertó en España, el duque de Alba ya estaba librando una guerra en los Países Bajos. Por lo tanto, era imposible resolverlo de manera pacífica. Así que la línea que Rubén trazó fue la presencia o ausencia de colusión con fuerzas externas. Bien. Supongamos por ahora que lo que dice, conde Rubén, es correcto. ¿Cómo piensa tratar a los protestantes que no han conspirado con fuerzas externas? Los aceptaré como católicos. Rubén respondió seriamente, pero Margarita de repente comenzó a reír. Jojo. Es imposible convertirlos al catolicismo. Margarita tenía en alta estima la habilidad de Rubén. Así que esperaba que de su boca saliera alguna respuesta grandiosa, pero parece que sus expectativas fueron excesivas. Pero Rubén dijo, aún con expresión seria. No tengo intención de convertirlos al catolicismo. ¿No cree que hay una contradicción en sus palabras? Rubén ignoró su pregunta y continuó con lo que tenía que decir. El catolicismo los acogerá. Porque el seno del Señor es más amplio que el mundo. Esta fue una respuesta que ni siquiera Margarita había previsto. A primera vista, era una idea innovadora, pero era irrealizable. Sin necesidad de ir hasta su santidad el Papa, su majestad el Rey no lo permitirá. Lo sé. Sin embargo, también tengo unas bajo la manga. Por supuesto, espero que comprenda que no puedo mostrárselo, duquesa, ya que es mi carta de triunfo. Margarita miró fijamente a los ojos de Rubén. En esa mirada, vio una imagen de sí misma en el pasado. Habla en serio. Así es. ¿Cuál cree que es la probabilidad de éxito? Probablemente alrededor del 50%. Sinceramente, era algo que ni siquiera Rubén podía garantizar. Si fallaba, podría perder todo el favor que había ganado de Felipe II hasta ahora. Sin embargo, tenía que hacerlo. Si no lograba resolver la situación de los Países Bajos, España de todos modos iría lentamente por el camino de la ruina. 50% es arriesgado. Pero si usted, duquesa, me ayuda. La probabilidad aumentará un poco. No era una petición de ayuda. Significaba, apueste si quiere, y si no, no lo haga. Margarita relajó su expresión y respondió. De todas las soluciones que he oído hasta ahora, esta es la más realista. Aunque, por supuesto, no será fácil en términos absolutos. Aún así, debo hacerlo. Esa es la razón por la que recibí la gracia del Señor. Por supuesto, esto era solo una justificación. En realidad, lo estaba haciendo por la propia vida feliz de Rubén. No tenía intención de pasar sus últimos años vagando por campos de batalla envuelto en guerras religiosas. Pero esas palabras conmovieron el corazón de Margarita.
¿Cree usted, conde Rubén, que ha recibido la gracia del Señor? No solo yo. Todos nosotros hemos recibido y recibimos la gracia del Señor desde el momento en que nacemos. Simplemente no nos damos cuenta. Era una declaración peligrosa para los estándares de esta época, pero para el Rubén actual, era un problema que podía resolverse con una gran donación y una confesión. El catolicismo sostenía que la gracia solo se transmitía a través de la mediación de la Iglesia. Aparte de la propia Margarita, Rubén era la primera persona que conocía que pensaba que todos recibían la gracia desde el nacimiento. Dependiendo de cómo se interprete, podría ser una declaración peligrosa. Sin embargo, el duque de Éboli y yo también pensamos así. En el caso del duque de Éboli, fue Margarita quien lo convenció. Era realmente la primera vez que ella veía a alguien que pensaba así por sí mismo, aparte de Rubén. Esta vez, Rubén también se sorprendió. ¿De verdad? Por supuesto, es algo que los otros nobles de la facción moderada no saben, así que le agradecería que guardara silencio. No tengo ganas de confesarme. Lo tendré en cuenta. Y yo también aportaré mi fuerza al plan del conde Rubén. Fue una aparición inesperada de Margarita, pero afortunadamente, parecía que sería de gran ayuda para Rubén. Desde el día siguiente a su encuentro con Margarita, las reuniones con ella se añadieron a la agenda de Rubén. Ya que había venido a Madrid, había decidido marcharse después de ver la ceremonia de compromiso de la familia del duque de Éboli y la familia del marqués de Santa Cruz. Así pasó el tiempo, y la noche anterior a la ceremonia de compromiso, una persona bienvenida buscó a Rubén. ¿Cuánto tiempo sin verla, señorita Beatriz? Mi madre me lo contó, conde. Pero, ¿no estaba diciendo algo fuera de lugar? Rubén pensó rápidamente si había dicho algo a la duquesa que pudiera hacer que Beatriz viniera de buscarlo en persona. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Capítulo 153. Beatriz se había sentido profundamente desconsolada al oír que Rubén había sido presentado a la señorita Ana. Pero no le confesó sus verdaderos sentimientos a nadie. Ni a su madre, la duquesa, ni a su doncella, Julia. Sin embargo, el Señor Todopoderoso seguramente conocía su corazón. Así que rezaba todos los días. En medio de eso, escuchó noticias de Rubén de parte de su madre. Afortunadamente, parecía que Rubén también la tenía en su corazón. Lo miró mientras bebía el té de hierbas que Rubén le había preparado personalmente. ¿Qué escuchó de la duquesa? Escuché que el conde Rubén no tiene intención de casarse hasta que logre el resurgimiento del catolicismo y de España. Y Beatriz, deteniéndose un momento, continuó con un sonrojo en el rostro. También escuché que si decide casarse, me propondrá matrimonio a mí primero. Aunque eran palabras sinceras, dependiendo de cómo se interpretaran, también podrían significar un rechazo. Porque no se podía garantizar cuándo terminaría el trabajo de Rubén. Sin embargo, no parecía que Beatriz lo hubiera tomado de esa manera. Sí, así es. Tras las palabras de Rubén, un silencio incómodo se instaló en la habitación. Entonces, Beatriz rompió el silencio. No le preguntaré en qué consiste el trabajo que está haciendo, conde. No creo que sea algo que una simple mujer se atreva a discutir. Sabía que el trabajo que Rubén intentaba hacer era la gran tarea del resurgimiento del catolicismo y de España. Aunque, por supuesto, no conocía los detalles. Lamento no poder darle detalles. Ya no estaba en una etapa en la que una filtración del plan causara un gran problema. Aunque se volvería un poco molesto. Es un poco delicado decirle que tengo que tener una confrontación decisiva con su propio padre. Afortunadamente, Beatriz continuó con una expresión despreocupada. Pero, al menos puede decirme cuándo podría surgir su deseo de casarse. Afortunadamente, esta pregunta era algo que podía responder. Sin embargo, también podrían ser palabras crueles para Beatriz. Si es pronto, 2 años. Si es tarde, podría tomar toda la vida. Honestamente, estaría más tranquila si buscara a otra buena persona. Si todo salía a la perfección, 2 años serían suficientes. Por supuesto, si se enemistaba con el duque de Alba, su matrimonio con Beatriz sería imposible. Podría convertirse en una promesa que no podría cumplir, así que no le pidió innecesariamente que esperara. Observó cuidadosamente su expresión, preguntándose si la habría ofendido. Es más serena de lo que pensaba.
Beatriz miraba a Rubén con la misma expresión que al principio. Al contrario, en su rostro se reflejaba una fe inquebrantable. Si es este hombre, resolverá todo en 2 años. No dudaba de que el Rubén que conocía lo haría. Pero no importaba si tardaba más. Ya que sabía que él corría hacia ella, tenía la confianza de esperar toda la vida. Claro, no debe ser una tarea fácil. Naturalmente, también necesitará mucho dinero para llevar a cabo el plan. Así es. Necesitaré mucho más dinero del que he ganado hasta ahora. Para intervenir seriamente en la situación de los Países Bajos, tendría que operar no solo la Armada, sino también el ejército. El frente de batalla también se expandiría a un nivel incomparable con la batalla de Lepanto. Yo también me esforzaré para poder serle de ayuda, conde Rubén. El negocio multinivel me sienta mejor de lo que pensaba. Quería expresar su gratitud a Beatriz, quien con expresión decidida decía que lo ayudaría. Mientras pensaba en las palabras que decirle, se oyó una voz desde fuera. Señorita. Ya es hora de irse. Era la voz de Julia, la doncella de Beatriz. Beatriz se levantó de su asiento con el rostro sonrojado. Creo que debo irme ya. Nos vemos mañana en la ceremonia de compromiso. Sí, que tenga un buen regreso. Rubén despidió a Beatriz y miró en silencio el lugar vacío que ella dejaba. Así que esperará. Sean 2 años o 10. Sinceramente, estaba feliz. Fue el momento en que Rubén, que hasta ahora solo había corrido para sobrevivir, obtuvo un objetivo más. Rubén se sintió innecesariamente abrumado por los pensamientos, así que, aunque era temprano para dormir, se acostó en la cama. Mientras yacía con los ojos cerrados, dando vueltas un momento. Toc. Toc. Un ayudante llamó a la puerta buscando a Rubén. Señor. Dicen que su majestad lo busca. Aunque era temprano para dormir, era una hora tardía para convocar a alguien. ¿A esta hora? Aún así, gracias a esto pudo desechar sus pensamientos complejos. Felipe II estaba de muy buen humor hasta la hora de la cena. Pero al terminar de comer y pensar en la situación política futura, empezó a sentir una repentina ansiedad. La unión de la facción dura y la facción moderada era una imagen que el propio Felipe II había deseado fervientemente. Pero unirlos era imposible incluso para él, el rey. Porque existían diferencias fundamentales en las inclinaciones políticas de los nobles, así como en sus bases regionales y sociales. Por supuesto, si hubiera estado respaldado por una fuerte autoridad real, podría haber intentado imponerlo por la fuerza, pero eso también era inviable. Por eso, Felipe II utilizó la discordia de ellos a su favor. Hizo que la facción dura y la facción moderada se controlaran mutuamente y compitieran por el favor del rey. Pero ahora, esos dos habían unido sus fuerzas. La armonía de los nobles es alentadora, pero me preocupa que su poder fortalecido pueda sacudir la autoridad real. La oposición de los consejos regionales, como los de Castilla y Aragón, ya era grave. Hasta ahora, estaba bien porque si un bando apoyaba a los consejos regionales, el bando contrario lo apoyaba a él, pero si los nobles unidos apoyaban a los consejos regionales, sería un gran dolor de cabeza. La única persona con la que podía discutir este problema era Rubén, que estaba frente a él. Era el responsable de haber unido a la facción dura y la facción moderada, y además, todavía no había formado una facción propia significativa. Conde Rubén. ¿Sabe algo sobre la situación de los consejos regionales? Sí, estoy al tanto hasta cierto punto. Por supuesto, Rubén no solo estaba al tanto hasta cierto punto. Comprendía la situación perfectamente. Entonces, esto será rápido. Las quejas de los consejos regionales no son poca cosa. Lo llamé preguntándome si tiene alguna buena forma de acallar su descontento. Fue una pregunta repentina, pero Rubén captó la intención de Felipe II. Le preocupa que la facción dura y la facción moderada se tomen de la mano y sacudan la autoridad real. Debe estar preguntando indirectamente para proteger su orgullo. ¿Planeaba sacar este tema más tarde, al hablar de los Países Bajos? La obsesión de Felipe II por la autoridad real parecía más fuerte de lo que Rubén pensaba. Ya que salió el tema, será mejor dejarlo claro. Felipe II fue una figura que trabajó toda su vida para debilitar el poder de los consejos regionales, es decir, de los nobles regionales, y fortalecer la autoridad real. De hecho, obtuvo resultados significativos.
Aunque gracias a eso, el poder militar de España se redujo a la mitad de la mitad. El método para debilitar el poder de los consejos regionales era, naturalmente, arrebatarles el dinero y la fuerza. En la historia original, debilitó el poder de los nobles regionales aumentando masivamente los impuestos y poniendo límites a los ejércitos privados. Pero, en la medida en que las regiones se debilitaban, el poder del gobierno central debería haberse fortalecido, pero en realidad eso era imposible. Por eso, Rubén planeaba abordarlo de una manera completamente nueva. Hay dos métodos. Uno es un método muy fácil y el otro es un método que requiere invertir mucho tiempo y esfuerzo. Vaya, ¿dos métodos? Hablemos primero del método fácil. Solo tiene que crear un segundo duque de Éboli. Ante la respuesta de Rubén, Felipe II se sorprendió. Vaya, no unió a la facción dura y la facción moderada sin pensarlo. Aunque el descontento de los consejos regionales era un problema, la verdadera preocupación era que el poder de los nobles se volviera desmesurado. Rubén había captado ese punto exactamente. ¿Tiene algún talento en mente? No. ¿Que no? Porque juzgué que Su Majestad no utilizaría este método de todos modos. ¿Por qué razón? La razón era simple. Si crea otra facción de oposición aquí, las disputas de los nobles se agravarán. Si eso sucede, ya no será posible unificar a los nobles. Felipe II había explotado la disputa entre la facción dura y la facción moderada sin tratar de detenerla de alguna manera, porque ellos no cruzaban la línea. Pero, ¿y si aumentara el número de nobles que se atacan y pelean aquí? Ciertamente, no sería un palacio real, sino un campo de batalla. Si más gente metía la cuchara en los recursos limitados de España, el resultado era obvio. Así es. Entonces, ¿cuál es el segundo método? Debe encontrar un equilibrio entre el gobierno central y las fuerzas de los nobles regionales. ¿Equilibrio? ¿A qué se refiere exactamente? Rubén pensó en un ejemplo que Felipe II pudiera entender fácilmente y respondió. Por ejemplo, convertir los ejércitos privados que poseen los nobles en el ejército de Su Majestad. ¿Qué? Si hiciéramos eso, estallaría una rebelión de inmediato. Lo que decía Felipe II no estaba mal. Por supuesto, si solo aplica el látigo de esa manera, el descontento naturalmente crecerá. Debe tomar el control mientras les da lo que les corresponde, como darles a los nobles el derecho de mantener sus ejércitos personales, pero bajo la condición de que estén bajo el mando del ejército real. Para Felipe II, era un método excelente. Sin embargo, también era un pensamiento algo cómodo. Era un método demasiado idealista, que no consideraba la avaricia de los nobles. Por supuesto, no parecía que Rubén, que estaba frente a él, pasara por alto un pensamiento que incluso él podía tener. El poder es algo que no se puede compartir ni siquiera con la familia. ¿Cree que los nobles regionales accederán dócilmente? Naturalmente, este es solo el objetivo final. Hay que darles varias zanahorias y látigos. Por ejemplo, eximiéndolos parcialmente de impuestos si llenan más de un cierto número de puestos de comandante con gente de Su Majestad. Rubén también pensaba que, en última instancia, debía establecerse un sistema centralizado. Aunque la centralización no es la panacea, es necesaria para la España actual. Solo así podrían superar las futuras crisis. Por supuesto, esto debía estar respaldado por reformas políticas y económicas, así como por el desarrollo científico y el fortalecimiento militar. Era algo que se podía hacer paso a paso. Sí, no es un mal método. Pero, ¿no podríamos contentar a los nobles regionales dándoles títulos nobiliarios o algo así, en lugar de reducciones de impuestos? Ay, quiere conseguirlo gratis. No es que no entendiera el corazón de Felipe II. La situación financiera de España era la peor, hasta el punto de que tenía que actuar como un tacaño. Al menos, el dinero recibido de los otomanos aliviará la situación por ahora, pero será solo temporal. Si tan solo redujera sus lujos. Pero no podía ganarse el corazón de los nobles regionales solo con un honor vacío. Los nobles ahora también sabían el sabor del dinero. Incluso Felipe II mismo estaba preocupado por el dinero. No será fácil persuadir a los nobles regionales simplemente con honor. ¿No se solucionaría si les concedo títulos altos? Si fuera una época en la que los nobles consideraban el honor tan importante como la vida, habría sido posible.
Pero ahora, los nobles se habían dado cuenta hace tiempo de que necesitaban dinero para proteger ese honor. Incluso su majestad mismo tiene muchas preocupaciones por problemas financieros, ¿no es así? Los nobles regionales, aunque en menor medida comparados con su majestad, también necesitan dinero. Ante las palabras de Rubén, Felipe II se sintió herido en su orgullo. Pero, ¿qué podía hacer? Esa era la realidad. Estoy tratando de llevar a cabo la noble tarea de proteger el catolicismo, y el dinero vulgar me está frenando. ¿Vulgar? Todavía falta mucho. ¿Cómo trata al dinero con esta mentalidad, que brava como si nada? Reduzca un poco sus lujos, hombre. Por supuesto, había una solución que podía resolverlo todo. Si simplemente reconociera el protestantismo, las zonas de guerra se reducirían drásticamente y se resolvería mucho más fácilmente, pero por ahora, ni pensarlo. Si mencionaba esas palabras, podría ser llevado a un juicio religioso de inmediato, así que no tenía más remedio que tomar la segunda mejor opción. Primero, regresaré al Nuevo Mundo para estabilizar la situación y volveré lo más rápido posible. Sí. Solo con que el Nuevo Mundo se estabilice, la situación financiera mejorará un poco. Y si estabilizamos el norte de África y sofocamos la situación de los Países Bajos, el problema financiero se resolverá hasta cierto punto. Ante las palabras de Rubén, Felipe II respondió como si fuera una queja. Jaja, te lo agradezco, aunque solo sean palabras. Es un lugar donde incluso el Gran Duque de Alba está teniendo dificultades. Solo espero que la marea de la guerra no se vuelva desfavorable. Rubén lo decía en serio, pero Felipe II lo consideraba simplemente como palabras agradables de oír. Son asuntos que se resolverán si avanzamos lentamente, como desenredando una madeja de hilo. Volvamos a discutir el asunto de los consejos regionales después de que haya estabilizado el Nuevo Mundo. Hasta entonces, parece mejor concentrarse en mantener la situación actual. A Felipe II también le pareció que ese era el método correcto. Si exprimía más a los nobles regionales en este momento, realmente podría estallar una rebelión. Entiendo. Aún así, hablar con usted, conde Rubén, hace que me sienta un poco aliviado de mi frustración. Muchas gracias por venir así, aunque lo llamé a altas horas de la noche. No es nada. Al contrario, soy yo quien está agradecido. Mientras hablaba con Felipe II, Rubén pudo olvidar por un momento su corazón inquieto. Capítulo 154. Durante toda su estancia en Madrid, Rubén no tuvo tiempo de aburrirse. Porque antes de que se disiparan los ecos de la fiesta que conmemoraba la victoria, se celebró la ceremonia de compromiso de la familia del Marqués de Santa Cruz y la familia del Duque de Éboli. No solo Felipe II, sino también los nobles de la facción dura y la facción moderada, ofrecieron comida y celebraron fiestas, por lo que Madrid continuó de fiesta durante más de 10 días. Cuando parecía que las cosas se calmaban, ocurrió un acontecimiento aún más grande. Había nacido el príncipe heredero de España. Esta vez, no solo las figuras internas de España, sino también los enviados de las naciones aliadas, llegaron a Madrid. Debido a la distancia, los enviados no llegaron todos a la vez, por lo que no fue caóticamente concurrido. El problema eran los suntuosos banquetes a gran escala que parecían no tener fin. Antes de pensar en vaciar los bolsillos de los nobles regionales, debería ahorrar un poco lo que tiene en su propio bolsillo. Las decoraciones lujosas y la vajilla de oro ya las había comprado, así que lo dejó pasar. Pero los vinos caros, las comidas exquisitas que la mayoría de los nobles difícilmente verían en toda su vida, y los fuegos artificiales que estallaban sin cesar tan pronto como se ponía el sol. Se notaba que se había invertido una enorme cantidad de dinero sin necesidad de calcularlo. Pum. Pum. Junto con el sonido de la pólvora explotando, el cielo nocturno se bordó con brillantes fuegos de color naranja, amarillo y blanco. Mis impuestos están explotando. Realmente, si fuera por él, le gustaría darle un golpe en la nuca a Felipe II. Si no hubiera sido un plebeyo, si tan solo hubiera nacido en una familia noble, aunque solo fuera de nombre, a estas alturas, habría acumulado suficiente poder para poder darle un consejo contundente a Felipe II. Pero, ¿qué podía hacer? La realidad no era esa. Por cierto, los fuegos artificiales solo tienen colores muy simples. Cuando regrese al Nuevo Mundo, ¿debería intentar hacer y vender fuegos artificiales? Viendo el precio esta vez, parece que sería muy rentable.
Los fuegos artificiales festivos de esta época eran muy simples. Esto se debía a que las únicas sustancias utilizadas en los fuegos artificiales eran azufre, salitre y carbón. Todo lo que había era el color blanco o amarillo de las sales de potasio, y el naranja brillante del azufre. Aunque, por supuesto, solo eso ya era un lujo tremendo para los estándares de esta época. Sería bueno crear un grupo de expertos en pólvora y ponerlos a trabajar. Si explotaran en varios colores, los nobles se volverían locos. Si creaba un equipo y mostraba fuegos artificiales de colores que la gente a esta época ni siquiera podía imaginar, le pagarían lo que pidiera. Rubén lamentaba ver el dinero explotando en el cielo, pero se consoló con haber encontrado una forma de ganar dinero y se dirigió al laboratorio. Debería ir e investigar las municiones incendiarias. Hacer la sustancia interna es fácil, el problema es hacer que funcione de forma segura. Las batallas navales del futuro serían batallas de artillería. Planeaba tener al menos unas bajo la manga. Justo cuando Rubén levantaba un lápiz en su laboratorio para dibujar los planos de la munición incendiaria, llegó un visitante bienvenido. ¿Tienes un momento? Era don Juan. Sí, la formación de los artesanos casi ha terminado, así que estoy libre. Como eso significaba que estaba bien, don Juan se sentó a la mesa, pero un dibujo de forma extraña llamó su atención. ¿Qué es esto? No he oído rumores de que dibujes, así que, ¿es otro nuevo invento? Sí, así es. Jojo, de verdad que me gustaría abrir tu corazón y echar un vistazo. Todavía se consideraba que las emociones y los pensamientos provenían del corazón. Algunos filósofos naturales argumentaban a favor de la teoría centrada en el cerebro, pero eran una minoría extrema. Se lo mostraré cuando esté terminado. Por cierto, ¿qué le parece este objeto? Don Juan miró detenidamente el lápiz que Rubén sostenía y dijo. ¿Qué es esto? La punta es negra, parece carbón. Es un objeto llamado lápiz. Se puede usar sin necesidad de mojarlo en tinta como una pluma. ¿Se puede escribir continuamente sin mojarlo en tinta? La pluma estilográfica apareció por primera vez en Europa alrededor del siglo XVII. Pero no fue hasta 1827 que empezó a usarse en la práctica, ya que no se habían resuelto los problemas de fugas o goteos de tinta. Por lo tanto, era natural que el lápiz le pareciera asombroso. Si la mina del lápiz se desgasta o se rompe. Rubén rompió la mina del lápiz y continuó la explicación. Se puede afilar con un cuchillo así y usarlo de inmediato. Jo. Qué conveniente. Don Juan se concentró en el lápiz, olvidando incluso por qué había venido a buscar a Rubén. ¿Dijiste que se llama lápiz? Con esto, no habría necesidad de mancharse las manos de tinta. Pronto se lo regalaré, bellamente empaquetado. Aún así, todavía necesitará una pluma para escribir documentos importantes. Si este lápiz es tan bueno, ¿por qué se necesitaría una pluma? Porque este objeto se borra con más facilidad de lo que parece, por lo que es fácil de alterar o falsificar. Ah. Al ver la expresión tan decepcionada de don Juan, Rubén añadió. No se decepcione demasiado, más adelante le haré una pluma que sustituya a la de ave. Había hecho el lápiz más para los estudiantes que para los nobles. Aunque, por supuesto, planeaba vendérselo caro a los nobles y al clero durante un tiempo. Planeaba hacer y distribuir plumas estilográficas una vez que ganara una cierta cantidad de dinero. Te lo ruego. Es muy inconveniente cada vez que uso una pluma. No se preocupe. Por cierto, debe estar ocupado con los banquetes, que lo trae por aquí. Solo entonces don Juan recordó el propósito de su visita a Rubén. Ah, cierto. Partes hacia el Nuevo Mundo en 15 días, ¿no? Así es. He venido a escuchar de ti, mi estratega militar, ¿qué debo hacer de ahora en adelante? Oh, al menos era consciente de ello. Incluso si lo hubiera olvidado, no se habría decepcionado mucho. Como hermano de Felipe II, estaba increíblemente ocupado con el papel de recibir a los enviados de las naciones aliadas. Si don Juan no hubiera venido, Rubén planeaba visitarlo la próxima semana. Primero, prepararé un mapa. Rubén guardó los planos, extendió un mapa y, señalando Túnez, dijo. Nuestro objetivo prioritario es la captura completa de Túnez. Túnez fue capturada por Carlos V en 1535, y Muhammad V de la dinastía hafsida fue reinstaurado como vasallo de España.
Así, continuaron gobernando indirectamente a través de la dinastía Hafsida. Sin embargo, con el tiempo, la autoridad de la dinastía Hafsida se debilitó y el poder del Imperio Otomano se fortaleció. Ahora, aunque nominalmente es territorio de España, en la práctica no es diferente del territorio otomano. De hecho, en la historia original, Ul-Jalí del Imperio Otomano reconquista completamente Túnez en 1574. Aunque se habían encargado de Ul-Jalí en la batalla de Lepanto, era necesario expulsar por completo a las fuerzas otomanas de Túnez. Es cierto, Túnez es una ciudad base importante. Sí, debemos controlar completamente Túnez para poder aspirar a Argel y Tlemcen, que están al oeste. Si logramos eso, podremos eliminar la influencia otomana en el norte de África, al oeste de Túnez. Esa era la imagen que Rubén quería. Así es. Si todo va según lo planeado, incluso si los otomanos invaden, podremos concentrar nuestras tropas en Túnez y defender. No era solo por esa razón. Si conquistaban el norte de África al oeste de Túnez, podrían presionar a la dinastía Saadí, que poseía ciudades importantes como Fez, Tetuán y Marrakech. Es difícil expandir más el campo de batalla, pero podremos presionar a la dinastía Saadí para obtener ventajas comerciales. Esto era algo que la facción moderada, no la facción dura, debía hacer, así que no se lo mencionó a don Juan. Don Juan se quedó pensativo un momento antes de hablar. Dijiste que regresarías al continente a finales de otoño, ¿verdad? Así es. Tengo mucho que hacer, así que probablemente será difícil volver antes. Incluso si vuelves a finales de otoño, me parece difícil capturar Túnez y conquistar tanto Argel como Tlemcen antes de eso. Argel vaya y pase, pero Tlemcen era una ciudad del interior, a 40 kilómetros del puerto de Rasgun y a 80 kilómetros del puerto de Orán. Quiero decir que ese es el objetivo a futuro, no que deba conquistarlo todo antes de mi regreso. Pero Túnez sí debe ser capturada sin falta. Había que capturar Túnez antes de que los otomanos reorganizaran su ejército. Porque después de que reorganizaran su ejército, la captura de Túnez implicaría grandes pérdidas. Entendido. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de proceder? Aunque había algunas tropas españolas estacionadas en Túnez, su papel era meramente auxiliar. El gobierno real estaba en manos de la dinastía Hafsida, por lo que era ambiguo cómo tratarlos. Parece que lo mejor sería ir por el lado de ayudar a la dinastía Hafsida. España no mantenía viva a la dinastía Hafsida por gusto. Si tomaban el control directo, se necesitarían enormes tropas y recursos hasta que la situación se estabilizara. Además, existía la posibilidad de provocar la oposición de los funcionarios y residentes locales, o incluso una rebelión. Supongo que por ahora no hay más remedio. Pero, ¿no será un problema si siguen jugando a dos bandas entre nosotros, España, y los otomanos? ¿Qué tal si simplemente los deponemos e instalamos un gobierno general? El resultado de ese juego a dos bandas era la situación actual. Una situación en la que es territorio de España solo de nombre, pero la política real la manejan los otomanos. Pero Rubén no estaba preocupado. Una vez que terminemos la conquista al oeste de Túnez, se pondrán de nuestro lado por sí mismos. Cuando terminaran la conquista de Argel y Tlemcen, planeaba estacionar una gran cantidad de tropas en Túnez, la puerta de entrada al este. Para entonces, los ingresos generados en el norte de África serían más que suficientes para mantener esas tropas. Si eso sucedía, los funcionarios que se habían aliado con los otomanos también se unirían a España por su cuenta. Ya veo, tenías un plan para todo. Cuando capture Túnez, solo identifique a los funcionarios pro-otomanos. Jaja, entendido. Los encontraré a todos, sin falta. Por ahora, dejemos a la dinastía Hafsida y dime, ¿cuál es la mejor manera de tomar el control interno? Este punto era el más importante. Primero, bloquee la costa de la fortaleza de Túnez. ¿La costa? No intentarás derribar las murallas costeras del lugar que vamos a capturar, ¿verdad? ¿Hay alguna razón? Cuando nuestro ejército entre en Túnez, es muy probable que las fuerzas otomanas escapen por mar. Ya veo. ¿Qué tal si usamos los nuevos cañones que hicimos esta vez para ahogar a todos esos infieles? Rubén comenzaba a entender un poco por qué los nobles de la facción moderada protestaban en cuanto los nobles de la facción dura abrían la boca. Primero proponiendo deponer al rey e instalar un gobierno general, y ahora proponiendo ahogar a todos los infieles. Alteza.
Todos y cada uno de ellos son dinero. Ah. ¿Quieres decir que procedamos como en la isla de Chipre? Así es. Y cuando vaya a Túnez, anuncie públicamente que aquellos que se rindan serán tratados como prisioneros según su rango. Y a los infieles que no se rindan, simplemente los ejecutamos, ¿verdad? ¿Qué diablos hago con este fanático católico? Tal como decían los registros, don Juan tenía una personalidad considerablemente gentil. Pero en cuanto salía el tema de los infieles, se le nublaba la vista. Era evidente que era el hermano de Felipe II. No. A los que no se entreguen voluntariamente, también debe capturarlos como prisioneros si es posible. Porque todos ellos son dinero. Entonces, ¿no hay diferencia entre los que se entregan voluntariamente y los que no? A los que se entreguen voluntariamente, átenlos mínimamente, denles un lugar cómodo donde quedarse y asegúrese de que coman regularmente. Ah. Entonces a los que no se entregaron voluntariamente los puedo tratar con dureza. No estaba equivocado, pero Rubén sintió una vaga sensación de inquietud. Así que transmitió su intención con más claridad. Bueno, así es. Pero evite en lo posible los azotes o la violencia directa. Solo así podremos reducir las pérdidas de nuestras tropas más adelante. Parece que tienes otro plan. Como eres tú quien lo dice, trataré de seguirlo al máximo. Estaban discutiendo otros asuntos como el tamaño y la disposición de las tropas cuando llegó el ayudante de don Juan. Alteza. Su Majestad ha ordenado que vaya a recibir a la delegación. Don Juan se levantó de su asiento y le dijo a Rubén. ¿Hay algo más que deba saber? Le he contado todo el plan general. Mañana lo visitaré y le daré los planes detallados. Entendido. Me retiro por ahora. Una vez que le diera los planes detallados, todo el trabajo que Rubén tenía que hacer en Madrid habría terminado. Tengo que volver rápido al Nuevo Mundo y hacer las cosas que he estado diseñando. Capítulo 155. Durante los 15 días restantes, Rubén celebró 3 reuniones con los nobles de la facción dura y 2 con los nobles de la facción moderada. Sin embargo, no pudo tener una conversación profunda con Felipe II porque estuvo ocupado disfrutando del banquete de celebración del príncipe heredero. Aún así, Felipe II se reservó un tiempo el día que Rubén partía de Madrid. Que tengas buen viaje, y dale mis saludos al virrey Martín. Entendido, Su Majestad. Empezando por Felipe II, el duque de Éboli, el marqués de Santa Cruz y otros altos nobles se despidieron. Don Juan le dijo a Rubén algo diferente en lugar de una despedida. Partamos antes de que se haga más tarde. Para ir al Nuevo Mundo, tenía que ir a Málaga, donde estaba atracado el galeón. Sorprendentemente, don Juan se había ofrecido personalmente a escoltar a Rubén. Sí, entonces regresaré a más tardar a finales de otoño. Tenía curiosidad por ver hasta dónde podrían ejecutar su plan para finales de otoño. Supongo que lo harán bien por su cuenta. En este plan también, tanto la facción dura como la facción moderada tenían sus roles. Aunque Rubén no los presionara, harían todo lo posible para no perder su base de poder. Aún así, no podía evitar sentirse inquieto. Como era un asunto que ya estaba fuera de sus manos, trató de pensar en sus asuntos del Nuevo Mundo, pero don Juan le habló. Por cierto, ¿no es más conveniente Sevilla o Cádiz para ir y venir del Nuevo Mundo? Don Juan sentía curiosidad por la razón por la que Rubén había atracado su galeón en Málaga, que estaba en el lado del Mediterráneo. Es porque estoy llevando a cabo un negocio en Málaga. ¿En serio? La próxima vez, ven por Sevilla o Cádiz, el que te sea más cómodo. Hablaré con mi hermano al respecto. Le agradezco el gesto. Pero para llevar a cabo el negocio, tendré que atracar en Málaga la próxima vez también. Agradecía su amabilidad, pero la próxima vez también tendría que regresar a Málaga. Porque tenía que traer el barco lleno de soldados y alojarlos en las habitaciones del hotel terminadas. Bueno, si tú lo dices. Por cierto, ¿qué clase de negocio haces para tener que atracar en Málaga? Es un nuevo concepto de negocio de alojamiento llamado hotel. ¿Negocio de alojamiento? ¿No es eso algo que hacen los plebeyos? En esta época, las catedrales e iglesias ofrecían alojamiento, pero esto se consideraba más bien parte del servicio religioso que un negocio. Aquellos que se dedicaban al alojamiento como medio de vida, en su mayoría alquilaban habitaciones sobrantes, por lo que se consideraba una actividad de subsistencia a pequeña escala.
El negocio de alojamiento que hacen los plebeyos es un trabajo secundario o complementario, pero el negocio hotelero es un negocio que diseñé específicamente para el alojamiento. Aunque lo hacía basándose en los recuerdos de su vida pasada, para los estándares de esta época, era correcto decir que Rubén lo había diseñado. No me lo puedo imaginar. Es un sistema en el que la calidad del alojamiento y el servicio se determina según el precio que se paga. ¿No es suficiente con pedir hospitalidad por unos días en la mansión de un noble en Málaga? Eso es posible porque tú eres de la realeza. No todos los nobles podían usar las mansiones de otros nobles a su antojo como don Juan. Para los nobles de bajo rango o los comerciantes, visitar la mansión de un noble local era prácticamente imposible. Incluso si tuvieran mucho dinero. Incluso si la usas, es un problema. Como estás de invitado, te sientes cohibido. Los altos nobles como don Juan eran solo una fracción de la nobleza. Dado que era un mundo donde el comercio se había desarrollado, la riqueza que poseían tampoco seguía el orden de los títulos. Para los nobles de bajo rango o los comerciantes, no será fácil conseguir una habitación en la mansión de un noble local. Ya veo, supongo que sí. Aún así, don Juan no entendía completamente el negocio hotelero. Cuando lleguemos a Málaga, se lo mostraré y explicaré personalmente. Algunas villas pequeñas ya deben estar terminadas. El hotel que Rubén estaba construyendo variaba desde villas de lujo para VIP hasta habitaciones para docenas de soldados o trabajadores. Dado que el sentido común de don Juan sobre las instalaciones de alojamiento era diferente al de Rubén, planeaba mostrárselo primero y luego explicárselo. De acuerdo, ya que te acompañaré hasta Málaga, supongo que podré verlo allí. Pareces muy seguro, así que lo esperaré con ansias. Puede esperarlo con ansias. Rubén se había esforzado por diferenciarlo de las mansiones existentes. Confiaba en que cumpliría con las expectativas de don Juan. El grupo de Rubén recibió trato de VIP en cada ciudad en la que se alojaron durante su viaje de Madrid a Málaga. Fue lo mismo cuando llegaron a Málaga. El corregidor de Málaga, Guinea, incluso llegó a ofrecer su propia mansión. Pero como planeaba quedarse en el hotel, declinó cortésmente y se dirigió al sitio donde se estaba construyendo el hotel. Oh, parece un negocio mucho más grande de lo que pensaba. Habían pasado solo unos 6 meses desde que comenzó la construcción del hotel, así que, por supuesto, no estaba terminado. Pero don Juan se sorprendió al ver el tamaño del terreno de construcción preparado y más de 20 edificios en proceso de levantamiento. Todo el primer piso del edificio más grande que se está construyendo se utilizará como salón de banquetes. ¿Usarás toda esta área tan amplia como salón de banquetes? Era natural que don Juan se sorprendiera, ya que solo en tamaño, no tenía nada que envidiar al salón de banquetes del Palacio Real. Sí. Y desde el segundo piso en adelante, se están preparando como alojamientos para invitados VIP. Jojo, dijiste que era un negocio de alojamiento y esto es simplemente un palacio. Me ofende que lo compares con un simple palacio. Como de todos modos era un edificio construido por un arquitecto de esta época, el exterior no era muy diferente. Pero en el interior, había aplicado la última tecnología que don Juan ni siquiera podía imaginar. Como era obvio que no lo entendería si se lo explicaba con palabras, planeaba mostrárselo directamente. Habrá villas terminadas, así que se las mostraré personalmente. Lo espero con ansias. Como Padil se había adelantado para anunciar la visita de Rubén y don Juan, Brem y los demás artesanos y trabajadores de la construcción estaban formados en fila. Alteza, este es el maestro artesano Brem, el responsable general de la construcción del Hotel de Málaga. Rubén comenzó a presentar a los artesanos uno por uno, empezando por Brem. Los artesanos que recibían a don Juan sentían que el corazón se les salía del pecho por el nerviosismo. Era natural, ya que no solo tenía el increíble estatus de ser el hermano del rey, sino que también era el héroe que había derrotado a los otomanos en la reciente batalla de Lepanto. ¿Dijiste que te llamas Brem? Sí, sí. Es un honor conocer al héroe que protegió el catolicismo, su Alteza don Juan. ¿Cuántas veces tartamudea en un solo saludo? Don Juan estaba acostumbrado a este tipo de cosas, así que no le dio mucha importancia y continuó. Viendo que Rubén te ha puesto como responsable general, tu habilidad debe ser extraordinaria. No, en absoluto. Pero haré mi mejor esfuerzo. Brem estaba más que jadeante. Estaba al borde de la hiperventilación.
Cielos, se va a desmayar. Rubén no quería perder a un artesano talentoso, así que intervino de inmediato. Brem, hay algunas villas pequeñas terminadas, ¿verdad? Intervino para ayudar a Brem, pero no tuvo mucho efecto. Porque Rubén estaba de pie junto a don Juan, hablando con él sin reparos. Jaa. Jaa. Al ver eso, don Juan dijo, sorprendido. ¿Este amigo se encuentra bien? Afortunadamente, Brem recuperó la compostura y respondió él mismo. Mis disculpas. Jaja, no estés tan nervioso. Rubén y yo somos amigos del alma, ¿no crees que haría daño a un artesano que mi amigo reconoce? Don Juan lo dijo con la intención de tranquilizar al artesano, pero para Brem fue un shock. Amigos. Sabía que el conde Rubén era increíble, pero el trato que recibía superaba su imaginación. Ick. No solo Brem estaba sorprendido. Los otros 6 artesanos que habían seguido a Rubén desde Vigo estaban igualmente sorprendidos. Ah, qué alivio que no soy yo el responsable. Eran artesanos que se habían sentido decepcionados cuando no fueron elegidos en la competencia. Pero al ver a Brem enfrentando a don Juan en persona, sintieron lástima y alivio al mismo tiempo. Cuando la tensión llegó al límite, Brem, cuya mente paradójicamente se aclaró, respiró hondo y dijo. Mis disculpas. Mostré una imagen vergonzosa frente a su Alteza don Juan, el protector del catolicismo. Jaja, está bien. La gente puede ponerse así cuando está nerviosa. Don Juan respondió con una sonrisa genuinamente amable. Este hombre de tan buen carácter, y cómo se le nubla la vista solo con oír la palabra infiel. El problema era que esos infieles incluían a los protestantes. No era un problema inmediato, así que Rubén dejó de lado su preocupación. Una vida pequeña y 2 alojamientos de nivel inferior ya están terminados. La estructura general del edificio seguía los planos de Brem, pero en su interior, se aplicaron las últimas tecnologías para los estándares de esta época. Por eso, había dispuesto que aprendieran la tecnología mientras construían la vida pequeña y los alojamientos de nivel inferior con anticipación. Muy bien. ¿Y las instalaciones de agua? Lo que Rubén había hecho para diferenciarlo de otras mansiones nobles eran precisamente las instalaciones de agua. En esta época, España también tenía un sistema de tuberías inicial llamado los caños del Peral. Pero eso se limitaba a llevar agua desde las afueras de la ciudad hasta los pozos comunes de la ciudad. Y eso solo existía en unas pocas grandes ciudades como Madrid. Pero Rubén había hecho que se pudiera usar agua directamente en cada habitación, e incluso había construido inodoros con cisterna. Costó trabajo instalar las tuberías, pero las terminamos según los planos. Buen trabajo. Por favor, guíenos primero a las instalaciones de agua. Sí, por aquí. Antes de seguir a Brem, Rubén gritó a los trabajadores. He preparado una comida especial para la cena, así que sigan esforzándose el tiempo que queda. Rubén confirmó que los rostros de los trabajadores se iluminaban con sonrisas y siguió a Brem junto con don Juan. Don Juan, que seguía a Brem, preguntó con expresión perpleja. No parece que la villa esté por aquí, ¿a dónde vamos? Le mostraré el servicio estrella exclusivo de nuestro hotel. No sé qué es, pero lo espero con ansias. El lugar al que llegaron siguiendo a Brem tenía varios tanques de agua enormes. Llene un tanque, por favor. Sí, entendido. Brem ordenó a un hombre que abriera la compuerta, y un tanque comenzó a llenarse de agua. Rubén hizo que Demba vertiera en el tanque una botella de hipoclorito de sodio que había preparado. La próxima vez que venga, tendré que formar y traer a un experto en la fabricación de hipoclorito de sodio. Cuando el negocio hotelero comenzara en serio, se consumiría una cantidad enorme de agua. En lugar de enviarlo desde el Nuevo Mundo, planeaba formar y destinar a un talento que pudiera mantener el secreto. Mientras Rubén pensaba en sus planes futuros, don Juan preguntó. ¿Sacan el agua de aquí? Si se lo digo de antemano, perderá la mitad de la gracia, así que se lo haré saber en un momento. De acuerdo. Don Juan se preguntó qué tendría de especial tener un pozo como para ocultar los detalles, pero asintió por el momento. Así, llenaron el tanque de agua y se dirigieron a la villa pequeña que habían construido primero. Brem abrió la puerta y dijo. Adelante. Don Juan entró en la villa lleno de expectativas. Pero. ¿Qué, no tiene nada de especial?
Hablando con franqueza, era inferior a la mansión de un noble de bajo rango. Pero por respeto a Rubén, no lo mencionó directamente. Por supuesto, Rubén leyó los pensamientos de don Juan. Alteza, venga por aquí. El lugar al que lo guió Rubén era una habitación de un tipo que don Juan nunca había visto. ¿Qué es esto? Un grifo. ¿Un grifo? Por supuesto, no tenía la forma de un grifo moderno, sino que era una bomba de tamaño reducido. Pero el creador era quien ponía el nombre. Si hace esto aquí. Don Juan se sobresaltó ante el agua que brotó de repente. Agua. Está saliendo agua en la habitación. No tiene que preocuparse por mojarse o porque el agua se estanque. El agua se drena por debajo de esto. Tal como dijo Rubén, el agua desapareció bajo la rejilla de metal. Y esto es un objeto llamado inodoro. ¿Inodoro? Después de hacer sus necesidades, si presiona la palanca de esta manera. Rubén presionó la pequeña bomba exclusiva del inodoro y el agua fluyó ruidosamente. No puede ser. Don Juan quedó anonadado por el inodoro de última generación. Fin del capítulo 155.